Atención con la última hora de la Casa Real Española porque la hermana de la reina Leticia se separa. Sí, ha vuelto a estar en el foco por su ruptura con el abogado irlandés Gavin Bonar, con quien compartió más de 5 años de relación, una hija en común y en este caso un sonado divorcio de él con la cantante de The Corrs, Sharon Corr. La historia de amor entre Thelma y Gavin Bonar se consolidó rápidamente hasta convertirse en una familia. Asistieron a actos públicos señalados, incluso llegaron a estar, si no me equivoco, en los premios Princesa de Asturias, que fue ahí donde se hizo oficial la relación casi un año después ante los ojos de toda España y toda Irlanda. Además, compartieron vida en común, viajes y la llegada de su hija Erin en 2021. Ella se convirtió en el eje de su unión y por ahí hubo mucho escándalo porque la cantante de The Corrs, Sharon Corr, pues prácticamente se hizo un Shakira y expuso tanto a su expareja, el abogado Gavin Bonar, como a Thelma Ortiz, a base de montar una canción donde ninguno de ellos salía bien parado. Sin embargo, y esto ya se olía desde hace tiempo, sabíamos que ella estaba entre Barcelona e Irlanda, sabíamos que ella se quería venir aquí a Madrid, empezaron rumores, pero como siempre lo ha llevado todo de manera así tan discreta, pues evidentemente al final todo se termina sabiendo. Hay que decir que hay una especial animadversión de los medios hacia Thelma Ortiz. Yo diría que no solo de los medios, sino de la gente, porque la ven altiva, prepotente. Es una chica que puso en su momento una macrodemanda contra muchos medios por hablar de su vida privada. Macrodemanda que perdió evidentemente, a pesar de que, y esto hay que reconocerlo, ella vivió ciertos episodios de acoso de la prensa, como el estar en una terraza tomando un café y tener ahí a los reporteros preguntándole. El caso es que la convivencia con el abogado terminó por resquebrajarse y tras meses de rumores de separación se ha confirmado el divorcio. Thelma ha optado por mudarse de la vivienda que compartían en Barcelona, marcando así el inicio de una nueva etapa personal. Se ha reabierto el interés mediático en la vida privada de la hermana de la reina Leticia. Ella siempre ha defendido su derecho a la intimidad, pero fue precisamente, y tenemos que sacarlo a colación, Jaime del Burgo, el que a finales de 2023 desató la caja de Pandora sobre los rumores sobre una relación extramarital de la reina Leticia, sí, con su cuñado, para más INRI. Antes de Gavin, Thelma Ortiz protagonizó esta relación polémica. Su matrimonio con el abogado Jaime del Burgo se dieron el sí quiero en 2012 en una ceremonia discreta, pero que estuvo a los ojos de los paparazzi. Una unión que no resistió el paso del tiempo y se disolvió oficialmente en 2016, aunque hay voces que apuntan a que la relación se resquebrajó también un año después. El divorcio fue seguido de cerca por la prensa, en parte por la proximidad de Del Burgo a entornos cercanos a la familia real. A pesar de ello, Thelma y Jaime llevaron la ruptura más o menos con respeto y con madurez. En ese momento no había los rumores que surgieron hace 2 años y ambos procuraron no alimentar el ruido mediático. Pero evidentemente todo explotó en las navidades de 2023 por los tweets que escribió Jaime del Burgo sobre Leticia, el tuit de la Pasmina, y empezaron a salir voces que incluían en toda esta novela a la fallecida Erika Ortiz, la hermana pequeña de Leticia y Thelma. Thelma también había mantenido una relación larga con el abogado Enrique Martín Llop. Con él tuvo a su primera hija, Amanda, nacida en 2008. Y esta, que por cierto, creo que se despixelará el año que viene porque va a cumplir la mayoría de edad.
Esta etapa marcó un antes y un después en su vida, la convirtió en madre por primera vez, la relación terminó poco tiempo después también, pero siempre se ha destacado el vínculo de respeto entre ambos, motivado por la crianza compartida de su hija. Enrique Martín Llop, en este sentido, ha sido una de las parejas más discretas, aún separado de Thelma. En este sentido no ha querido figurar. Y bueno, pues de lo que sabemos es que lleva efectivamente una vida bastante tranquila en Barcelona. Más allá de estas tres relaciones, poco se sabe con certeza sobre otras posibles parejas de Thelma Ortiz, pero nombres han sonado y además nombres famosos. Ella ha querido ser constante en su discreción y eso ha dificultado separar la realidad de los rumores que con frecuencia aparecen en torno a ella. No ha querido alimentar titulares ni escándalos, ha preferido siempre mantenerse al margen. En el libro del primo de Leticia y Thelma, David Roca Solano, se hablaba de que, bueno, la relación entre las hermanas no era quizás tan cercana y que Thelma iba siempre un poco a su bola y haciendo lo que quería. En cualquier caso, su reciente divorcio con Gavin Bonar abre un nuevo capítulo en su vida personal. Y bueno, yo creo que va a seguir un poco intentando no alimentar la polémica, pero yo tengo la sensación, y creo que no va a venir de España, que va a haber medios anglosajones que van a dar buena cuenta de esta curiosa relación que nació, como digo, desde el escándalo, porque él era pareja de una artista allí muy conocida, diría que en toda Europa. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Ella se viene a vivir a Madrid para iniciar esta nueva vida. Vamos, como digo, a ver un poco, porque ya hay rumores por ahí de que ya habría iniciado, en este caso, una nueva relación, y por eso el motivo de ir a la capital de España a vivir. Además, hay pocos medios que se hacen eco de esta información que ha salido y decían que en círculos donde se movían los dos, el propio Gavin Bonar dejó caer que la historia matrimonial estaba ya en fase de ruptura y que en este sentido, bueno, pues que la cosa estaba más que finiquitada. Hay otro medio que apunta también al cambio de domicilio como primera señal de la ruptura, y es que Thelma Ortiz se ha ido a viajar a la zona norte de Madrid, pero Gavin Bonar finalmente no se quedará en Barcelona en la vivienda que compartían, sino que se ha mudado a Alcobendas. Ya lo hemos contado un poco, la presencia de ella es bastante escasa, es muy huidiza y no cuenta, digamos, con el beneplácito de los medios más oficialistas, a los que llegó a presentar una macro demanda, creo que eran más de 50 medios, para conseguir legalmente su anonimato, un proceso legal que terminó perdiendo, por cierto, con costas millonarias, un tema del que no se ha terminado de hablar. Hoy mucha prensa está bastante inquisitoria con ella, diciéndole que 3 parejas, 2 maridos, 2 hijos, 2 hijas y una ex despechada. La ex despechada es la cantante de The Corrs, que ya lo hemos dicho. Bueno, una explosiva canción. Es que lo quiero recordar esto, porque es verdad que no tenemos muchas noticias de Thelma, pero digo, yo recordaba que no iba solo contra el marido, y efectivamente la canción se llama The Fool and the Scorpion, la tonta y el escorpión. Y ahí Sharon Corr arremetía contra Thelma en una especie de catarsis personal tras su separación. Dice: la loca y el escorpión, ahógate con las lágrimas del amor de una madre. Cruza de vida en vida, estoy traduciendo, chupando la sangre de los derechos matrimoniales, jugando a mamás y a papás con mis bebés. Hay algo de enfermo y no hay cura para ti, yo te dejaré sangrar y secarte. Estoy viendo ahora mismo esta canción y por si la queréis ver, pero cuenta con, en este caso, más de 2 millones de visualizaciones, y en el canal de Sharon Corr únicamente con 89.000. Bueno, únicamente con 89.000, pero quiero decir que no es una artista en
Normalmente se la asocia con el grupo, con sus hermanos, pero bueno, en la cuenta individual que tiene ella, que no tiene muchos suscriptores, pues bueno, es una de las canciones más oídas. Bueno, pues ya está, una pareja menos. Creo que va a haber mucha gente a la que no le sorprenda esto, a otra gente sí, y ya veremos un poco la reacción de la Casa Real. Creo que por parte de Leticia va a ser indiferencia. Creo que ya en este sentido conoce a su hermana, también tiene derecho. Si alguien no está a gusto con una pareja, pues efectivamente romper y divorciarse. Pero claro, para los medios generalistas, la noticia está en el currículum amoroso de Thelma, y eso también ella lo tiene que comprender. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.